Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, soy el profe Walter. Pues vamos ahora con este tema de potencial eléctrico. Bueno, primero, vamos a definir nosotros el potencial eléctrico de la siguiente manera, así como lo tenemos ahí. Se define como el... Es el potencial que crea una carga que le vamos a llamar una carga Q. Déjenme señalarlo ahí en pantalla. Una carga Q, que es una carga cualquiera a cualquier distancia R. Ok, y si te fijas en la ecuación que nosotros vamos a utilizar, tendremos nosotros ahí una constante que nosotros ya hemos trabajado, la constante eléctrica, ¿sale? La constante de Coulomb. Y bueno, ¿qué unidades va a tener este potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico va a tener unidades de volts, ¿ok? Unidades de volts. ¿Y qué es un volt? Bueno, pues depende de cómo lo quieras manejar. Puede ser Newton por metro sobre Coulomb o Joule sobre Coulomb. Recuerda que Newton por metro pues es un Joule. Y bueno, pues vamos con algunos ejemplos. Vamos a calcular el potencial eléctrico en un punto ubicado a 4 metros de una carga de 5 microcoulombs. Facilito, ahí tenemos nosotros la ecuación. Simplemente pues realizamos la sustitución. Entonces el potencial eléctrico será igual a la constante de Coulomb. Recuerda que nosotros 8.99 por 10 a la 9. ¿Y qué unidades? Hay que ponerle sus unidades. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Pongo paréntesis. Voy a borrar este primer paréntesis para hacerlo también un poquito grande. Así como nosotros pusimos el otro paréntesis, lo voy a poner igual. Ahí está. Ahí está, constante de Coulomb. Y luego después dice multiplicado por la carga. La carga pues la voy a dejar en coulombs. Entonces será 5 por 10 a la menos 6 porque dice que son micros. Coulomb dividido entre, este paréntesis déjalo hago bien, dividido entre la distancia. Bueno, la distancia que tenemos nosotros es de 4 metros. Listo, pues simplemente hagamos las operaciones. Calculadora, recuerda, utiliza una calculadora pues que sea sencilla para ti. Tenemos entonces 8.99 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 4. Y bueno, yo tengo que es 11.237.5 unidades. ¿Qué unidades le vamos a dejar? Volt. De ahora en adelante, los volts. Listo, pues ya quedó. Fijas, no es complicado. Está, creo que relativamente sencillo. Vamos con otro. Bueno, nosotros que ya pudimos entonces definir lo que es el potencial eléctrico, bueno, también nosotros pues podemos tener un trabajo eléctrico, pero para esto pues vamos a considerar un sistema de dos partículas, ¿ok? Y cada partícula pues tendrá cierto potencial eléctrico. Vamos a poner ahí nosotros las partículas, me gusta siempre dibujarlas. Ahí está, tenemos la partícula uno y la partícula 2. Entonces cada una pues tendrá su potencial eléctrico debido pues a la carga que tienen. Entonces, si nosotros queremos el potencial eléctrico requerido para traer la carga 2 desde el infinito hacia un punto, que vamos a llamar el punto P, ¿vale? Pues bueno, el trabajo requerido para traer esa carga 2 hasta ese punto, pues va a estar definido de la siguiente manera. Eh, es facilito ver cómo podemos nosotros obtener esta esta ecuación si tú utilizas el análisis dimensional, porque si tú recuerdas que el voltaje es igual a un joule sobre Coulomb, bueno, pues simplemente al multiplicar por la carga, por eso multiplicar por la carga 2, pues desaparecerán los Coulomb y ya me quedará entonces el joule. Y recuerda que el joule son unidades de trabajo. Muy bien, y bueno, pues quiere decir entonces que nosotros multiplicamos el potencial eléctrico, lo multiplicamos por la carga y tenemos esta ecuación para el trabajo eléctrico. Bueno, pues vamos con el ejemplo. El ejemplo anterior tenemos el potencial ya calculado que fue 11.237.5 volts. ¿Cuánto es el trabajo que se requiere para traer una carga de 4 microcoulomb desde el infinito hasta P? El infinito nos decimos que es algo un poquito lejos donde, donde no hay interferencia todavía de la primera carga, ¿va? Por eso lo llamamos infinito, que está lo suficientemente lejos para que no exista una fuerza eléctrica todavía. Bueno, vamos en esto entonces. Trabajo. Lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Entonces, bueno, aquí un ladito, está facilito. El trabajo eléctrico, pues será la carga. La carga dice que son 4 microcoulombs. Entonces, 4 por 10 a la menos 6.
Coulomb multiplicado por el potencial eléctrico, 11.237.5 volts. Multiplicamos, calculadora, recuerda, bien importante tener una buena calculadora para este tipo de ejercicios. 4 por 10 a la menos 6 multiplicado por 11.237.5. Listo. Ya tengo entonces el trabajo en joules, 0.04495 joules. Listo, ahí está el trabajo eléctrico. Fíjate, demasiado sencillo hasta ahorita. Y bueno, vamos a entrar con un concepto que es muy importante, pero hay que tener cuidado de no confundir este potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico con la energía potencial. Muy bien, eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que cuando una carga se mueve en un campo eléctrico uniforme, nosotros podemos calcular el trabajo realizado por esa fuerza. ¿Vale? Entonces el trabajo pues va a ser la carga multiplicada por la energía, bueno, del campo eléctrico y multiplicada por la distancia. Entonces tú recordarás que en el teorema del trabajo y la energía, que pues a medida que va perdiendo cierto tipo de energía, se va generando otra. Entonces en este caso, a medida que la partícula se va moviendo, pues va ganando energía cinética, pero va perdiendo parte de su energía potencial eléctrica. ¿Por qué? La energía potencial eléctrica entonces dependerá de la distancia. Y bueno, ¿qué tenemos entonces acá en la parte de abajo? Recuerda que la K para nosotros es energía cinética. Pues va ganando energía cinética y va perdiendo energía potencial eléctrica. Muy bien. Entonces, a medida que nosotros nos vamos desplazando en ese campo eléctrico, pues bueno, va perdiendo energía potencial eléctrica, pero va adquiriendo energía cinética. Y el movimiento que nosotros vamos a suponer desde un polo positivo, un polo negativo, de un alto potencial hasta un bajo potencial. De más a menos es como nos vamos a ir moviendo. Es como en las alturas, de más altura a menor altura es la dirección que nosotros empezaremos a considerar para el trabajo. Y bueno, si nosotros tenemos de la fórmula anterior, recordando este teorema que te decía ahorita del trabajo y la energía, si tenemos que el cambio de energía potencial eléctrica, pues es igual a menos el trabajo. ¿Ok? Porque es conservativo. Y si es conservativo, decimos que el trabajo realizado es igual al cambio de energía cinética. Y ahorita en la lámina anterior teníamos que la energía cinética era menos el cambio de energía potencial eléctrica. De ahí viene que entonces el trabajo pues me queda negativo. Y como ya habíamos definido el trabajo queda negativo, tendremos entonces que será menos la carga por el campo eléctrico y por la distancia. ¿Vale? Bueno, y ahora, pues, ¿qué unidades va a tener esta diferencia de potencial eléctrico? Bueno, la diferencia del potencial eléctrico entre los puntos A y B, nosotros ahí tenemos los puntos A y B. Vamos a suponerlo, o quiero que hagamos la analogía como cuando nosotros hacíamos el teorema del trabajo y la energía. Tú recordarás que pues a medida que empezábamos en un punto alto y comenzabas a caer, bueno, la energía potencial se iba perdiendo, pero ibas adquiriendo pues energía cinética debido al movimiento. Bueno, quiero que lo pienses de manera similar. Y bien importante lo que te decía ahorita, la diferencia de potencial eléctrico no hay que confundirlo con la energía potencial eléctrica. Son dos términos completamente diferentes. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros aquí? Diferencia de potencial eléctrico. Ahí está. Recuerda que la letra griega triangulito es un delta, significa que vas a restar. Final menos inicial. Entonces, el final menos inicial quiere decir entonces que será el cambio de la energía potencial eléctrica dividido entre la carga. Por lo tanto, ¿qué unidades va a tener? La energía, recuerda que son joules y la carga son coulombs. Entonces el volt, nuevamente aquí tenemos que va a ser un joule sobre coulomb. Y bueno, pues nosotros en el caso especial que habíamos manejado, que si estamos en un campo eléctrico uniforme, como por ejemplo el que existe entre dos placas paralelas, pues tendremos entonces que la carga pues la podremos nosotros eliminar. Entonces simplemente pues me quedará que es menos el campo eléctrico por la distancia. Pero ojo, siempre que el campo eléctrico sea uniforme. Si no es uniforme, pues ya es un análisis un poquito más complicado. No lo abordaremos ahorita porque estoy seguro que no has llevado todavía cálculo integral. Ahí necesitarías un poquito de saber de cálculo integral para poderlo analizar de esa manera. Ok, entonces, ¿qué unidades también va a tener el cambio de la energía, el cambio del potencial eléctrico? Bueno, pues este diferencial va a tener qué energía, bueno, qué unidades, perdón, tenemos que son Newton entre Coulomb o va a ser voltaje sobre metro. Muy bien.
Esas son las unidades que nosotros podemos expresarlo. Entonces, fíjate lo siguiente. Si nosotros de esta que acabo de encerrar en rojo despejamos el campo eléctrico, pues la distancia pasará dividiendo a la diferencia de potencial eléctrico y tendremos esta ecuación que va a ser muy importante. Encierra esta ecuación, pues me servirá entonces para poder calcular la magnitud del campo eléctrico que está entre dos placas paralelas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque actualmente es muy facilito para nosotros medir esa diferencia de potencial eléctrico que nosotros lo vamos a conocer como voltaje. Y pues el voltaje dividido entre la distancia pues me va a dar entonces la magnitud del campo eléctrico. La dirección pues tú tendrás que definirla de acuerdo a las consideraciones del signo. Y vamos con un ejemplo entonces. Aquí tenemos una figura, si observas son dos placas paralelas, están conectadas a una batería de 12 volts. Entonces es una situación muy común para generar nosotros un campo eléctrico. Los conectamos y sabemos que las placas están separadas entre sí 30, bueno, 0.30 centímetros, muy pegaditas. Vamos a encontrar la magnitud del campo eléctrico. Bueno, pues facilito. Simplemente nosotros pues sustituimos en esta ecuación que tenemos para la magnitud. Entonces, aquí antes de resolverlo, quiero que tengamos algunos términos muy claros nosotros. El campo eléctrico que se forma entre las placas pues va a ser uniforme. Eso es lo primero. Segundo, las fuerzas químicas en el interior de la batería mantienen a un electrodo en la terminal positiva, a un potencial eléctrico que es mayor y a que un segundo electrodo que está en la terminal negativa. Por lo tanto, la placa B está conectada a la terminal negativa y la placa A está conectada a la terminal positiva. Entonces nosotros, pues para evitarlo del signo de que si va a ser positivo, va a ser negativo, para que no te vayas a confundir, es por eso que le ponemos nosotros el valor absoluto, ¿va? Entonces el valor absoluto, y nosotros ahorita nos olvidaremos un poquito del signo. ¿Qué será entonces 12 volts divididos entre la distancia? 0.30, ojo, pero está en centímetros. Para dejarlo en metros, entonces sería por 10 a la menos 2 para dejarlo en metros. Y pues listo, haremos esta operación y ya tendremos la magnitud del campo eléctrico. 12 entre 0.30 por 10 a la menos 2, 4000. Ok, 4000 unidades del campo eléctrico, pues lo vamos a dejar ahorita como volt entre metro. Listo, ya tenemos entonces resuelto este problema. Recuerda que también las unidades del campo eléctrico, pues lo podrás dejar como lo habíamos visto antes y es válido. Newton entre Coulomb también será válido, ¿sale? Ya, pues será cuestión de gustos. Yo voy a utilizar ahorita en mayor medida voltaje y metro para irnos familiarizando con este tipo de unidades. Pues bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo.